ARN, estructura y función del ácido ribonucleico. Introducción. Desde que Friedrich Nietzsche lo descubrió y sobre todo desde que Francis Crick y James Watson revelaron su estructura, el ADN ha sido considerado el rey de los ácidos nucleicos. El ácido ribonucleico ARN o RNA sale perjudicado de su comparación molecular con el ADN. Se ha contemplado a menudo como el servidor del ADN. Es la señal química que lleva los mensajes de su señor, el ADN, y también el que recoge los aminoácidos para que la musa del ADN se pueda expresar en las proteínas. Sin embargo, en la actualidad, el ARN suscita un gran interés, tanto que algunos científicos creen que es necesario reconsiderar la prioridad de estos ácidos nucleicos que explican en conjunto todas las formas de vida del planeta. El ADN podría contener información básica del genoma, pero solo sería capaz de configurar los organismos y sus ciclos vitales a través de su hermano químico. El ARN es todo menos pasivo. Es una molécula dinámica y versátil que adopta decenas de formas y cuyas funciones vitales están empezando a ser desveladas por la ciencia. Es posible que fuera incluso el origen de la vida. En experimentos realizados con el hongo Ascomyceta o Neurospora crassa en la década de 1940, George Bailey y Edward Tatum descubrieron la existencia de una conexión entre los genes y las enzimas. Demostraron que las variedades mutantes de Neurospora que se generaban por irradiación con rayos X requerían nutrientes adicionales para crecer. Esto probablemente se debía a que las células dañadas por la radiación carecían de enzimas específicas necesarias para sintetizar estos nutrientes. De esta forma, propusieron un vínculo directo entre los genes y las reacciones enzimáticas, lo que se conoció como la hipótesis un gen, una enzima. El vínculo entre el ADN y las enzimas, que son en su gran mayoría proteínas, es el ARN. El ADN de un gen se transcribe para producir una molécula de ARN que es complementaria con el ADN. La secuencia de ARN es entonces traducida a la secuencia correspondiente de aminoácidos para formar una proteína. Esta transferencia de información biológica se resume en el llamado dogma central de la biología molecular, formulado por Crick en 1958. El ADN se transcribe a ARN y la secuencia de ARN se traduce a la secuencia de aminoácidos correspondiente, formando una proteína. El dogma central es solamente indicar el flujo de la información genética. Aquí vemos que el flujo de esa información pasa del ADN para ser transcrito en ARN y posteriormente ser traducido en proteína. Aquí los bucles que están en el ADN y el ARN nos indican que estas moléculas son capaces de replicarse. Y tiempo después se descubrió que ciertas entidades, como ciertos retrovirus, tienen la capacidad de hacer que su ARN viral se convierta por la transcripción inversa en ADN para ser integrado al núcleo de la célula y así reprogramarla e inducir la producción de nuevas réplicas del virus. El origen de la vida. La hipótesis del mundo ARN. La hipótesis del mundo de ARN propone que el ARN fue la primera forma de vida en la Tierra, desarrollando posteriormente una membrana celular a su alrededor y convirtiéndose así en la primera célula procariota. La hipótesis del mundo de ARN se basa en la capacidad del ARN de almacenar, transmitir y duplicar la información genética, de la misma forma que lo hace el ADN. El ARN puede actuar también como una ribosima, una enzima hecha de ácido ribonucleico, debido a que puede reproducirse a sí misma, desarrollando las tareas del ADN y las proteínas. Enzimas, se piensa que el ARN fue capaz de tener su propia vida independiente. Así, mientras que no se encontraron nucleótidos en el experimento de Miller y Urey, sí se encontraron en las simulaciones de otros investigadores, sobre todo en las de Juan Oró. Experimentos con los ribosimas básicos como el ARN viral Q-beta ha demostrado que las estructuras de ARN autorreplicantes sencillas pueden resistir incluso a fuertes presiones selectivas, como los terminadores de cadena quiralidad opuesta. Walter Gilbert fue el primero en usar la expresión mundo de ARN en 1986. No obstante, la idea de vida ARN independiente es más antigua y se puede encontrar en el libro de Carl Woese, The Genetic Code. 5 años antes, el biólogo molecular Alexander Rich, del Massachusetts Institute of Technology, ya había propuesto gran parte de la misma idea en un artículo escrito para un volumen publicado en honor del Premio Nobel de Fisiología Albert Sáenz Georgi. Características del ARN, ácido ribonucleico. Es el ácido nucleico más abundante en la célula eucariota, donde suele ser 10 veces más abundante que el ADN. En cuanto a su estructura, 3 características diferencian al ARN del ADN. Número 1. El ARN suele ser monocatenario, una sola cadena. Número 2. Contiene uracilo en lugar de timina.
Número 3. La pentosa que constituye a sus nucleótidos es la ribosa, en lugar de la 2-desoxirribosa del ácido desoxirribonucleico. La presencia del grupo hidroxilo en el carbono 2 de la ribosa provoca que el ARN sea una molécula químicamente inestable. Estructuras del ARN. Estructura primaria. Al igual que en el ADN, la estructura primaria del ARN está determinada por la secuencia lineal de sus ribonucleótidos que se escriben siempre en dirección 5' a 3', mientras que la estructura secundaria está dada por el apareamiento de secuencias complementarias de la misma cadena de ARN, asociación intracatenaria parcial, o por asociaciones intercatenarias, en el caso de los ARN de doble cadena de ciertos virus. La complementariedad ocasional de bases en el ARN da origen a las estructuras de pasador, hairpin, formaciones típicas en las cuales parte de la cadena de ARN es complementaria y origina puentes de hidrógeno entre esta y la parte no complementaria, da origen a un loop o asa de bases que no se unen. Tipos de ARN. ARN heterogéneo nuclear. Es un ARN también conocido como transcrito primario de alto peso molecular. Es el producto inicial de la síntesis de la ARN polimerasa en el proceso de transcripción. En el núcleo de las células eucariotas actúa como precursor de los demás tipos de ARN que se encuentran en el citoplasma. La fragmentación del ARN-HN para formar otros tipos de ARN supone la maduración o el procesamiento del ARN. En las células procariotas, el transcrito primario actúa directamente como molde para la síntesis de proteínas, sin necesidad de maduración o modificaciones post-transcripcionales. ARN mensajero. El ARN mensajero sirve de molde para la síntesis de proteínas en el proceso de traducción, ya que contiene la información génica para la formación de uno o varios polipéptidos. El ARN mensajero se localiza en el citoplasma. Su longitud es variable según la proteína para la que codifica y contiene además las señales necesarias para el inicio y la terminación de la traduc'ción. En eucariotas, el ARN mensajero presenta características especiales. En su extremo 5' muestra una capucha, cap, y en su extremo 3' una cadena de poliadeninas, cola de polias, de longitud variable. Estas modificaciones tienen por objeto aumentar la vida media de esta molécula en el citoplasma y permitir su disponibilidad en el proceso de traducción proteica. La presencia de la cola de poli-A en el extremo 3' facilita su purificación cuando se emplea cromatografía en columnas de afinidad, ya que forma híbridos con residuos de poliuridinas, polius, unidos a una resina empaquetada en el interior de la columna. Aquí podemos observar cómo es la estructura de esta secuencia de ARN mensajero y también del factor de crecimiento tipo insulina de humano, IGF-1. ARN ribosomal. El también llamado ARN ribosómico es el componente principal de los ribosomas, constituyendo hasta un 65% de su peso total. Las moléculas de ARN ribosomal suelen ser muy grandes, desempeñan un papel tanto catalítico como estructural en la síntesis de proteínas. Tanto en los procariotas como en los eucariotas, un ribosoma consta de dos subunidades, una mayor que la otra. A su vez, la subunidad más pequeña consiste de una molécula grande de ARN y unas 20 proteínas distintas. La subunidad más grande consiste de dos moléculas de ARN en los procariotas, 3 en los eucariotas, y unas 35 proteínas distintas en los procariotas, unas 50 en las eucariotas. Para la separación de los componentes de los ribosomas, ARN y proteínas, se utiliza una técnica denominada ultracentrifugación analítica. El movimiento de una partícula en esta técnica se caracteriza por un coeficiente de sedimentación expresado en unidades Sverberg, S, llamadas así por Theodor Sverberg, el científico sueco que inventó la ultracentrífuga. El valor S aumenta con el peso molecular de la partícula en sedimentación, pero no de forma directamente proporcional, porque la forma de la partícula también afecta a la velocidad de sedimentación. Un ribosoma de Escherichia coli suele tener un coeficiente de sedimentación de 70S, disociándose en una subunidad menor de 30S y una mayor de 50S. La subunidad 30S contiene un ARNR 16S y 21 proteínas distintas. La subunidad 50S contiene dos ARNS de 5S y 23S y 34 proteínas distintas. En cambio, los ribosomas eucarióticos tienen un coeficiente de sedimentación de 80S y las subunidades mayor y menor son 60S y 40S, respectivamente. La subunidad pequeña de los eucariotas contiene un ARN ribosomal 18S, mientras que
La grande contiene 3 tipos de moléculas de ARN ribosomal: 5S, 5, 8S y 28S. ARN de transferencia. El ARN de transferencia consta de alrededor de 75 a 90 nucleótidos, siendo una de las moléculas de ARN más pequeñas. Es un polinucleótido de una sola cadena con un peso molecular aproximado de 25.000 daltons. Transporta los aminoácidos en forma activada al ribosoma para la formación de enlaces peptídicos a partir de la secuencia codificada por el ARN mensajero molde. Existe al menos un tipo de ARN de transferencia para cada uno de los 20 aminoácidos. En el ARN de transferencia se establecen puentes de hidrógeno intracatenarios y se forman pares de bases adenina y uracilo y guanina-citosina similares a los del ADN, salvo por la sustitución de la timina por uracilo. La molécula puede dibujarse como una estructura de trébol. Las porciones de la molécula unidas por puentes de hidrógeno se denominan tallos y las otras bucles. Algunos de estos bucles contienen bases modificadas. Si se comparan los ARN de transferencia de diferentes especies, se observan muchos aspectos estructurales comunes. La mayoría de ARN de transferencia tienen un residuo guanilato, PG en el extremo 5', y todos tienen la secuencia citosina-citosina-adenina 3' en el extremo 3'. El brazo del aminoácido puede llevar un aminoácido específico unido por un grupo carboxilo al grupo hidroxilo T o 3' del residuo adenina en el extremo 3' del ARN de transferencia. El brazo del anticodón contiene el anticodón. El brazo D contiene dihidrouridina D y el brazo T-Fi-C contiene ribotina y pseudouridina. Los brazos D y T-C contribuyen al plegamiento de las moléculas de ARN de transferencia. Durante la síntesis de proteínas, tanto el ARN de transferencia como el ARN mensajero se unen al ribosoma de una forma definida, lo que garantiza el orden correcto de los aminoácidos en la cadena polipeptídica sintetizada. ARN pequeño nuclear y enzimas de ARN, ribosimas. El ARN pequeño nuclear es el ARN presente en el núcleo eucarionte y está implicado en los procesos de maduración del ARN heterogéneo nuclear. En este proceso el ARN pequeño se asocia a proteínas formando los ribonucleoproteínas pequeños nucleares, RNPSN, que se encarga de eliminar intrones, fragmentos del ARN-HN que no aparecen en el ARN mensajero. Cuando las RNPSN se unen al precursor del ARN mensajero para eliminar los intrones, se forma un complejo ARN proteína de gran tamaño visible en el microscopio electrónico y que recibe el nombre de espliciosoma. Enzimas de ARN ribosimas. Estos ácidos ribonucleicos funcionan como catalizadores biológicos. Poseen, al igual que las enzimas, un sitio activo, uno de unión para el sustrato y uno de unión para un cofactor que puede ser un ion metálico. Los ARN-SN involucrados en maduración del ARN heterogéneo nuclear son un ejemplo clásico de ribosimas. ARN de interferencia. En esta categoría tenemos dos ejemplos. El CARN, moléculas de ARN de doble cadena de 20 a 25 nucleótidos que a través de la vía de interferencia de ARN de células suprimen la expresión de un gen específico. El CARN se une a una secuencia complementaria del ARN mensajero. La unión del CARN con el ARN mensajero produce la degradación enzimática del ARN mensajero en células eucariotas de mamíferos y plantas. Las descubrió el grupo de David Balcombe en Inglaterra en 1999 y originalmente los describieron como parte del mecanismo de regulación génica post-transcripcional en plantas. La otra categoría son los miARN. Se trata de moléculas de ARN de cadena sencilla de 21 o 23 nucleótidos de longitud encargadas de regular la expresión génica. Los miARN se unen a una secuencia complementaria del ARN mensajero y bloquean la traducción. El miARN no es totalmente complementario a la secuencia del ARN mensajero. En este caso, el ARN mensajero no se degrada, pero tampoco puede utilizarse para la síntesis de proteínas. Originalmente, los describió el grupo de Victor Ambros en 1993 como Small ARNs. El término microARN fue introducido en 2001 por Rupcum por la capacidad de los CARNs y miARNs para silenciar genes. El ARN no es solamente una herramienta para la producción de proteínas, también aparece en forma de moléculas pequeñas denominadas microARN, que son minúsculas cadenas únicas de 21 o 23 bases de longitud.
se transcriben a partir de ADN, concretamente del ADN basura, que no codifica la producción de proteínas, y su función parece ser la regulación del mecanismo a través del cual los genes actúan en el cuerpo. Los microARN activan y desactivan los genes, o bien modifican su actividad para aumentar o disminuir la cantidad de proteínas producidas. En la actualidad se consideran que los microARN explican una parte destacada de la complejidad de la vida humana. Hay miles de tipos diferentes de microARN y su número total podría superar con facilidad el número de genes, aproximadamente 21.500. Cada microARN puede modificar la actividad de genes únicos, de grupos de genes y de otras moléculas de ARN. Es decir, que cuando actúan en combinación los microARN pueden modificar la expresión genética de una forma sutil y casi ilimitada. Su efecto hace que un número relativamente pequeño de genes dé lugar a la aparición de estructuras tan complejas como el cerebro humano. En efecto, hay pruebas sólidas que demuestran que el número de microARN aumenta a medida que lo hace el grado de complejidad de un organismo, al tiempo que los seres humanos poseen unos cuantos miles de genes más que los gusanos nemátodos, también tienen un número de microARN muy superior. Parece que estas moléculas son responsables de la creación de las formas más sofisticadas de vida. Interferencia del ARN. El reconocimiento cada vez mayor de la importancia del ARN también está aportando información respecto a las enfermedades y a su tratamiento, especialmente en lo que se refiere a un proceso denominado interferencia del ARN. Es un fenómeno natural descubierto inicialmente en las petunias a principios de la década de 1990 y que parece haber evolucionado como un mecanismo de defensa frente a los virus. Se ha convertido en una de las fronteras más interesantes de la medicina en un espacio de tiempo tan pequeño que dos de sus pioneros, Andrew Fire y Craig Mello, obtuvieron el Premio Nobel de Medicina en 2006, solamente 8 años después de la publicación de su trabajo clave. La ARN de interferencia descansa en moléculas de ARN que poseen dos cadenas y que se denominan ARN de interferencia cortos y ARNC. Cada una de estas moléculas tiene una longitud aproximada de 21 unidades. En sus estudios sobre gusanos nemátodos, Fire y Mello demostraron que los ARN de interferencia cortos de una secuencia concreta se inyectan en una célula, interfieren en la actividad de los genes que generan la misma secuencia en el ARN mensajero, de manera que reducen las cantidades de las proteínas producidas. Lo que ocurre es que una vez que los ARN de interferencia cortos alcanzan el interior de la célula, su doble cadena se abre y aparecen cadenas únicas que después se unen a fragmentos del ARN mensajero que tienen una secuencia complementaria. A continuación, las enzimas celulares destruyen los ARN mensajeros transformados. Las instrucciones para la producción de proteínas que llevan en su seno desaparecen y se altera el proceso de producción proteica. El potencial médico de esta técnica radica en su capacidad para actuar con una enorme precisión sobre genes concretos y sus productos proteicos. El código de 21 letras de los ARN de interferencia cortos se puede escribir para complementar un conjunto específico de instrucciones en el ARN mensajero, de manera que sería posible inhibir la producción de una proteína sin influir en la síntesis de otras. Así, la interferencia de ARN se podría utilizar para desactivar genes perjudiciales del tipo de los que estimulan la aparición del cáncer y otras enfermedades sin alterar las características químicas de las células sanas. No se dispone por el momento de ningún medicamento fundamentado en la interferencia del ARN, pero hay varios que están en desarrollo. Diversos ensayos están evaluando tratamientos para la degeneración macular asociada a la edad, una forma frecuente de ceguera, a través de la actuación sobre un factor de crecimiento que se expresa en exceso en los ojos. En otro estudio, se ha demostrado que la interferencia de ARN puede incrementar en hasta 10.000 veces la sensibilidad de las células del cáncer de mama a la quimioterapia, mediante el silenciamiento de los genes que hace que estas células sean resistentes al medicamento Tajol, principio activo Plaquitaxel. Los científicos también esperan aprovechar la interferencia del ARN para luchar contra el virus de la inmunodeficiencia humana por medio de la anulación de un gen que el virus necesita para reproducirse. A medida que la ciencia defina cada vez con mayor precisión cómo los genes y las proteínas que producen influyen en la evolución de las enfermedades, la interferencia del ARN adquirirá posiblemente una relevancia cada vez mayor en la medicina. Se mantiene la esperanza de conseguir algo que han perseguido enconadamente los especialistas en genética clínica, un instrumento de precisión con el que poder desactivar los genes que causan enfermedades. Un anticonceptivo mediante interferencia de ARN. Una de las aplicaciones futuras más interesantes en interferencia de ARN podría ser la producción de un nuevo tipo de anticonceptivo oral
que no dependiera de hormonas. Seth Williams del Brigham and Women's Hospital de Boston ha demostrado que la técnica de la interferencia de ARN se puede utilizar para el silenciamiento de un gen denominado CP3 activo en los óvulos antes de la ovulación. Cuando se anula el gen CP3, el óvulo se forma sin su membrana externa, una estructura a la que se deben unir los espermatozoides para que tengan lugar la fecundación. Dado que el gen ZP3 solamente se expresa en los óvulos en fase de crecimiento, esta técnica podría ser reversible. Los óvulos que todavía no han empezado a desarrollarse quedarían intactos y podrían ser expulsados normalmente del ovario una vez que la mujer dejara de tomar el medicamento. Además, tampoco habría ningún tipo de efecto adverso, ya que el gen ZP3 no presenta actividad en ningún otro tipo de tejido. Hasta aquí dejamos esta presentación. Espero que la información sea de su interés y agrado. Por mi parte no queda otra más que agradecerles su atención y esperarlos en el próximo video. Hasta pronto.